Buenos días. El día de hoy, con su debida preparación, hemos venido a exponer y a sustentar acerca del trabajo realizado con anterioridad. Expondremos la conceptualización del tema escogido y las pautas aplicadas en la realización de mencionado trabajo. El tema escogido por nuestro grupo ha sido el resumen. Nuestro grupo está conformado por Brenda España Mercado, Edwin José Martínez Pernet, Paula Bea Campuzano, Saed Priolo Turán, Santiago Martínez Tamara, Sheila Cordero Cantillo, Stephanie Berrio Velázquez, Giselle Montalvo Barnes, y hacemos parte del programa de Administración en Finanzas y Negocios Internacionales de la asignatura de Producción y Comprensión de Textos de la Universidad de Córdoba. Primeramente, debemos tener en cuenta el concepto del resumen. Este es una exposición abreviada, concisa y fiel sobre los puntos más importantes de un texto o documento, cualquier sea. Como tal, puede realizarse de manera oral o escrita y debe ser objetivo, claro y coherente. El resumen en este sentido es una técnica de síntesis mediante la cual llevamos un texto, cualquier tipo de texto, a su expresión más corta, más esencial, apuntando las ideas más importantes y los aspectos más relevantes de cualquier tema, sin que intervengan interpretaciones o posturas críticas. Su objetivo fundamental es facilitar al lector la comprensión de cualquier tipo de texto. El resumen como tal es el resultado de un análisis complejo y profundo del texto. Para ello se procede a primeramente leer y comprender el texto, subrayar, resaltar y anotar las ideas principales encontradas en mencionado texto. Para a continuación, para así luego realizar un esquema que nos permite identificar su estructura y la forma en que se desarrolla el mencionado texto. Tenemos algunas características, las cuales son: es breve y claro, brinda una visión general sobre un tema, mantiene la objetividad en la descripción y evitar la autocrítica, sintetiza los datos más relevantes de un artículo, discurso o escrito, facilita el aprendizaje de una materia de estudio, unifica los conocimientos de diversos autores que trabajan en un mismo tema de estudio. La función del resumen es la de representar, exponer de manera breve, sencilla o sintetizada las ideas principales o importantes que se encuentran en el contenido del texto, ya sea de un libro, novela, cuento, biografía, investigación o cualquier otro tipo de texto. Esto nos ayuda a entender un poco más de lo que queremos o debemos leer. Las partes de resumen, las cuales son la introducción, el desarrollo y la conclusión. ¿Qué es la introducción? Es la parte inicial de un discurso en forma de síntesis para identificar el tema que se va a desarrollar, para despertar el interés del autor, del lector o de la audiencia y para interiorizarlos en el tema. También puede denominarse apertura o prólogo. Desarrollo es la parte central de un escrito, ya que en esta parte se amplía la información. Es la parte más larga de un texto, pero su extensión varía según si se encuentra en una tesis, en una nota periodística, en un ensayo, etc. Conclusión. Es la parte final de un tema de investigación, evento, ensayo o trabajo académico, ya que permite al espectador o lector quedar satisfecho con la lectura. En consecuencia, debe ser de gran relevancia y reunir todas las ideas principales de la temática de estudio. Existen diferentes tipos de resúmenes. Primeramente tenemos el resumen informativo. En este se sintetiza y brinda una visión general a partir de los datos importantes de cualquier documento. Por ejemplo, un artículo científico o un resumen de prensa. Seguidamente tenemos el resumen descriptivo, el cual sintetiza de manera profunda la estructura de un documento o de una obra literaria. Por ejemplo, puede mencionar las fuentes de información y la postura del autor. Eh, el resumen de investigación recopila información de diversas fuentes sobre un mismo tema. O sea,
unifica los conceptos tomando solo los aspectos principales y esenciales, y pues elabora una síntesis de la materia de manera objetiva, también citando las fuentes y evitando obviamente la autocrítica. Seguidamente también tenemos el resumen de sinopsis, el cual resume de manera general una obra literaria o audiovisual en particular, cualquier sea. La palabra sinopsis proviene del griego y significa visión en conjunto. Por ejemplo, la hipnosis de un libro expone qué consiste la obra, en qué consiste la obra, pero sin develar el final de la historia, sin mencionar en qué se desenvuelve la historia. Por último tenemos el resumen de reseña. Este resume el contenido de una obra, pero desde la evaluación personal de quien la analiza. Por ejemplo, la reseña de una película, obra, composición musical, eh, no es una síntesis, sino una crítica de opinión que puede ser positiva o negativa. El tipo de resumen que nosotros hemos hecho ha sido el informativo. Hemos escogido un ensayo sobre política económica acerca de la pobreza y violencia en la región Caribe colombiana, un enfoque espacial, de la autoría de José Manuel Tapias Ortega, de la Universidad de Antioquia. En el presente artículo se hablará sobre la relación entre la pobreza y la violencia existente en la región Caribe y cómo dicha violencia ha afectado los procesos económicos y de desarrollo existentes en dicha región. Además de esto, se hará una comparación demográfica entre la región Caribe con el resto del territorio colombiano. En dicha comparación podemos observar cómo, aunque los estándares de violencia y de pobreza entre la región Caribe no son tan altos como la generalidad del resto de la región colombiana, sí se puede observar cómo dentro de la región Caribe hay varios puntos de inflexión. Dichos puntos refieren a que en algunos lugares hay mucha violencia y mucha pobreza, y en otros no haya pobreza ni violencia, lo cual es bastante preocupante porque nos indica que dentro de la región no hay una estabilidad. Es necesario comprender los patrones que sigue la repartición territorial de la violencia global en Colombia, ya que también es importante evaluar si depende de la particularidad de un territorio o si el conflicto armado tiene algún efecto sobre ella. Cabe aclarar que no todos los homicidios son productos de la lucha. A la NGE se le ocurrieron ideas interesantes que podrían explicar estas diferencias. La aglomeración resulta de la interacción de rendimientos crecientes, costos de transporte y demanda. Bajo esta lógica, son en última instancia estos intereses los que tienen mayor impacto en la dinámica espacial de la pobreza en Colombia. En este sentido, la competencia es una oportunidad efectiva para que un individuo logre lo que quiere ser o hacer. Como resultado, se cree que una mayor capacidad aumenta la probabilidad de que las personas puedan ayudarse a sí mismas e influir en el mundo, lo cual bajaría las tasas de violencia o conflicto que se presenta en el país. A partir de la década de los 80 se inició un proceso llamado geografía automatizada, proceso especializado que revaloriza el desarrollo geográfico de diferentes años anteriores y la conceptualización de una geografía global como disciplina científica del alto impacto. De aquí empezaron a incorporar progresivamente nuevos desarrollos en tecnología digital y junto con el SIN, Sistema de Información Geográfico, se han convertido definitivamente en el principal método para el análisis socioespacial. El SIN utiliza dos tipos de estructura de representación de datos: vectorial y raster. Vectorial, los mapas contienen sus atributos en una tabla separada, y raster, los mapas son representados por medio de matrices de celdas. Para el ICV, índice de calidad de vida, la mejor forma de representación es la vectorial, mientras que la manera para representar los datos para el AB, alta velocidad ferroviaria, es de tipo raster, utilizando técnicas de análisis explorativo y de tipo científico. El modelo vectorial, las líneas y puntos son los elementos principales del sistema, y en el modelo raster son las celdas.
Una diferencia principal entre modelos raster y modelo vectorial es que el archivo raster almacena píxeles, mientras que en el archivo vectorial almacena coordenadas de vértice de cada elemento geográfico. Para sacar la estadística de los municipios con más cantidad de pobreza y violencia, se sacarán las variables relacionadas, se analizan y se calculan por separado para mencionar los municipios más afectados de la región. En relación con la TH, la tasa de homicidios, sus valores oscilan entre 0 y 214,9 homicidios por cada 100.000 habitantes. Es decir, se nota una abismal diferencia entre municipios que no sufren tasas de homicidios y otros cuya tasa supera alrededor de 5 veces la media nacional. Los municipios más afectados en cuanto a homicidios son Chalán, Dibuyá, La Jaguar del Pilar y Ovejas, cuyas tasas son de 214,9, 123,86, 110,25 y 106,6 homicidios por 100.000 habitantes. Algo similar ocurre en el DE, número de desplazados por 100.000 habitantes, debido a que sus valores extremos oscilan entre 0 y 10.952 desplazados por 100.000 habitantes, lo que significa que las diferencias entre los municipios son abismales. De hecho, el valor extremo más alto es 10 veces mayor que la media nacional. Los municipios más afectados por el desplazamiento corresponden a San Pablo, Colosó, Cantagallo, Dibuya y Chalán, cuyos valores del DE son 10.952, 10.170,6, 9.909,1, 8.124,6 y 7.760,27 respectivamente. Finalmente, respecto a las AA, acciones armadas por parte de las FARC, ELN y autodefensas por kilómetro cuadrado, se ve que sus valores oscilan entre 0 y 5,89, lo cual en términos interpretativos se traduce en una considerable diferencia entre municipios debido a que en algunos no hay ninguna acción armada, mientras que en otros hay aproximadamente 5 por kilómetro cuadrado. Esto también se confirma si se compara el valor máximo, 5,8, con respecto a la media regional, la cual es 0,3 acciones armadas por kilómetro cuadrado. Los municipios más afectados corresponden a Chalán, Manaure, Balcón del Cesar, Malambo, San Cristóbal y Galeras, cuyos valores de AA son 5,89, 4,93, 2,89, 2,39 y 1,9 respectivamente. Al llegar a esta parte del ensayo con respecto a los resultados nos encontramos con diferentes situaciones las cuales muchas veces no eran esperadas por la metodología de investigación del trabajo. Entre estos se encontraron que la relación entre violencia y pobreza no van necesariamente directamente, por así decirlo, y que la migración no necesariamente era un factor que determinaba la pobreza en torno a la tendencia de acumulación en la población, lo cual generaba, entre comillas, como se tenía la premisa, pobreza, ¿cierto? Localizada. En el procedimiento, pues se basó en la agrupación de los municipios y no se enfocó en cada variable, porque la metodología solamente era en una perspectiva general. Ya el mismo ensayo refiere a que es solamente un punto de partida para una investigación mucho más profunda. La relación también menciona la relación entre la violencia y los clústeres de pobreza varían en función de la manifestación de la violencia que se esté estudiando, y por esta razón cada aglomeración necesita un tratamiento singular, como lo dicho anteriormente. Jugaban muchos factores como por ejemplo la presencia de grupos irregulares que también generaban mayor tendencia a la violencia, lo que ocasionaba también mayor tendencia al desplazamiento, incluso a zonas donde los niveles de TH y AA, o sea que había mejores condiciones de vida, pues se creía que por estas razones pues no generaba este tipo de circunstancias. Aunque si bien sabemos que de los resultados parten las conclusiones, una de las primeras inferencias que se podrían obtener al obtener los resultados podría ser que la inversión social debería variar con respecto a estrategias públicas, de políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de dicha población. También
basándose en el hecho de la gran diversidad territorial que tenemos, como los pisos térmicos, las principales fuentes de productos del sector primario, como es la minería en el sector de La Guajira, o el sector ganadero, muchas veces remitiéndonos más acá a la capital de Montería, puesto que el análisis era principalmente en las regiones del Caribe. Para no hacer un análisis un poco más extenso, porque fueron demasiados datos los que se tuvieron por resultados, estas podrían ser inferencias o deducciones de manera muy general, pero valdría la pena una profundización mucho mayor. En la conclusión de resumen realizado se fundamenta la visión general que tiene el autor respecto a la economía basándose en la violencia. El autor toma posturas como las ciudades que tienen mejor calidad de vida son las que presentan mayor violencia, y es porque estas ciudades donde la concentración de la riqueza se acumula genera desigualdad socioespacial. Estas desigualdades, se podrían decir injustas, producen la falta de oportunidades para la juventud, da como causa o como consecuencia la violencia urbana representada en fenómenos como el vandalismo, el hurto e incluso los homicidios. También, por otro lado, se concluye que la economía y la violencia están ligadas entre sí, puesto que un mejoramiento en los niveles de homicidios o la reducción de homicidio contribuye positivamente al crecimiento del país, y es porque el país no generaría gastos atinentes a las condiciones de seguridad.